El calendario para las vacunas ha sido, no cambiado, alterado. Había una muy buena noticia que nos diera hace semanas atrás la viceministra de Salud en sentido de que empezarían a vacunarse personas con menos de 60 años y que tengan enfermedades de base. Entonces imaginamos el impacto que ha tenido esto para las personas que están pasando por ese momento en sus vidas. Pero cambian el calendario y dicen no, ahora van a tener que esperar un poco más. ¿Cuál es esta primera explicación a esta decisión? Está con nosotros el ministro de Salud a esta hora. Ministro, un gusto saludarle, un abrazo y bienvenido a Fides. Muy buenos días, John. Para mí es un gusto saludarte y poder dirigirme a toda la población boliviana. Gracias, ministro. A ver, ¿por qué de la decisión de retrasar un poco el calendario de vacunación, hacer algunos cambios? Primero, debemos aclararle a la población boliviana que nosotros hasta el día de ayer esperábamos la llegada de 1.700.000 dosis de vacunas. La demanda de vacunas en todo el país es sabida por toda la población, no solamente en todo el país, en todo el mundo. Entonces, esto ha provocado que los laboratorios mermen en su producción o que su producción pueda satisfacer estas necesidades y estas demandas. En ese sentido, así como a varios países les han fallado en cuanto a la otorgación en los plazos establecidos, de la misma forma ha ocurrido con Bolivia. Pero estamos en las gestiones correspondientes porque la última comunicación que hemos recibido de Rusia nos han dicho que van a honrar el compromiso, pero lo van a enviar en lotes más pequeños hasta completar lo comprometido e igualarnos en el mes de mayo. Mayo, bueno, ¿cuánto tiempo tendrán que esperar? Se lo preguntaré así, las personas con menos de 60 años pero con enfermedades de base. No tendrán que esperar mucho, John, porque tenemos 228.000 vacunas que hemos recibido y que no se preveía recibir. Tenemos 200.000 dosis más que hemos recibido y que tampoco preveíamos recibir, haciendo estas cerca a 500.000 de dosis. Además también debemos aclarar que de todas las vacunas que se han asignado a cada uno de los servicios departamentales de salud, muchas todavía están siendo almacenadas y no están siendo administradas. Asumimos esto porque ya se ha concluido o ya se ha terminado de vacunar a todo el personal de salud y a todos los enfermos con patología de base de cáncer y enfermedad renal específicamente. Se han alcanzado. No lo entendí muy bien, ministro. Permítame, por favor, pedir una aclaración. ¿A este lote de vacunas almacenadas que me dijo? Sí. No le puedo decir que almacenadas, sino nosotros hacemos un monitoreo de cuál el porcentaje de vacunas que han utilizado y que se han aplicado de todas las que les hemos asignado. Por ejemplo, le doy datos. En Tarija, que ha sido la que más ha avanzado, de las vacunas que les hemos dado han llegado al 89%, pero hay departamentos como Potosí, que apenas han alcanzado al 59% de utilización de las vacunas que les hemos asignado. En el país apenas estamos llegando al 70% de utilización de las vacunas que les hemos asignado. En Santa Cruz ni siquiera han alcanzado el 60% de utilización de las vacunas que se les ha distribuido, sin contar estas últimas que también hemos distribuido recientemente. Le podría dar datos también porque recientemente hemos enviado vacunas de estas últimas 200.000 que hemos recibido, y ahí sí que los porcentajes de utilización se elevarían, mejor dicho, disminuirían mucho y tendríamos todavía dosis de vacunas que van a servir para continuar con el plan de vacunación. Mientras tanto, nosotros estamos en las gestiones necesarias que nos permitan contar con un lote de vacunas que le siga dando continuidad a nuestro plan de vacunación. Ministro, perdón, aquí una observación, si me lo permite.
tener vacunas almacenadas cuando lo que se quiere es vacunar a toda la gente posible. Está bien, en el respeto al tema del calendario, pero ¿no debería ya comenzarse una vacunación a otros sectores en vez de tener esas vacunas ahí? Estimado John, acá debemos aclarar una situación. Santa Cruz ha estado manifestando que nos faltan vacunas para iniciar un proceso masivo de vacunación cuando apenas han alcanzado de las vacunas que ya les hemos asignado un 59.6% de vacunación. Entonces, no entendemos cuál la base por la cual ellos manifiestan necesitar más vacunas cuando las que se han asignado ni siquiera se han alcanzado niveles aceptables como otros departamentos, como el de Tarija, 89% de utilización de las vacunas ya asignadas. Ante eso hago la manifestación que estoy realizando. Bien. Señor ministro, los servicios departamentales de salud del país aplicaron 289.351 vacunas en la primera y segunda dosis. Restando a esa cantidad las 20.650 Sputnik 5 que llegaron en enero, en 33 días se colocaron 8.142 dosis por día. A este ritmo, las 15 millones de dosis, eso es 2 vacunas por persona, se terminarían de aplicar a los 7.5 millones de bolivianos en 5 años. Esta apreciación que hace un medio de comunicación, página 7, donde sacamos este tema, ¿es correcta, ministro? ¿Qué tiene que decirnos sobre este tema? Si hacemos los cálculos, cómo los están realizando, un cálculo frío, matemático, tomando en cuenta que en primera instancia teníamos tan solo 20.000 dosis y se ha seguido con un ritmo lento de vacunación, y teniendo en cuenta que hasta el momento no hemos implementado personal, ni los sedes han implementado personal exclusivo para la vacunación, no se ha activado los convenios que tenemos con las universidades para contar con los estudiantes de último año que están haciendo su internado para llevar adelante este proceso de vacunación. Tampoco hemos desplegado el plan que ya estamos trabajando con las Fuerzas Armadas para llegar a los últimos rincones de Bolivia. Y todo esto no se ha hecho, ¿por qué, John? Porque no contamos con el lote de vacunas en la cantidad que necesitamos para empezar a apretar el acelerador. Y esto no depende del gobierno, esto depende de la disponibilidad de vacunas en el mundo. Además, debemos aclarar que si nosotros contamos con vacunas es gracias a las arduas gestiones que este gobierno democráticamente elegido ha realizado, porque en el gobierno de facto no se contaba con ningún convenio el cual garantice la llegada de las vacunas. No estamos hablando de contar con vacunas en el gobierno de facto, estamos hablando de suscribir convenios que garanticen la llegada de vacunas en el momento en que estas vacunas estén disponibles en el mercado. Situaciones que han realizado, convenios que han firmado países como Chile y otros países que tienen la cantidad de vacunas garantizadas. Nosotros hemos llegado al final de la cola, por decirlo así. El 5 de enero se han empezado a suscribir los convenios después de haber realizado sendas gestiones para garantizar la llegada de las vacunas. Y aún así, John, nos hemos constituido en el segundo país de Latinoamérica que ha iniciado su proceso de vacunación, y desde que hemos iniciado el proceso de vacunación no hemos parado un solo día. Bien, ministro, pasemos a otro tema. No sé si es el tono correcto, pero escuché en las últimas horas que le decían a Pando debe cumplir con la disposición de un decreto, y estamos hablando del cierre de fronteras con Brasil. ¿Por qué se toma esta decisión sabiendo el impacto que esto va a generar, ministro? Primero, John, debemos tomar las medidas de recaudo necesario que nos permitan fortalecer nuestro sistema de vigilancia epidemiológica en frontera, que nos permitan fortalecer, como lo hemos estado haciendo, el control que vamos a tener en cada una de estas fronteras, y no solamente eso, sino fortalecer nuestro sistema sanitario ante la posibilidad del ingreso de una nueva cepa o más nuevas cepas hasta nuestro país, y además viendo la crisis la cual está atravesando
el hermano país de Brasil. En ese sentido, nosotros hemos emitido un decreto supremo, el 4481, que está orientado a establecer medidas de vigilancia epidemiológica para los viajeros provenientes del exterior al Estado Plurinacional de Bolivia. Estas medidas deberán orientarse a mitigar los riesgos asociados al ingreso de nuevas cepas variantes del SARS-CoV-2. Además, este riesgo también tiene el objeto de priorizar la vacunación contra la COVID-19 en fronteras y determinar el cierre temporal de frontera con la República Federativa de Brasil. Ministro, esta mañana hablamos con la gobernadora de Pando, la gobernadora Paola Terrazas. Nos dice que una de las preocupaciones es que hay una reciprocidad del gobierno brasilero en torno a las decisiones que Bolivia tome. Si Bolivia dicta cierre de fronteras, cierra también frontera a Brasil. Si no entra ni sale nadie, también lo va a hacer el tema de Brasil, y que lo que temen es que Brasil pueda extenderlo, causando claro impacto económico fuerte en las poblaciones de la frontera, ministro. Sí, hemos analizado toda esa situación, pero viendo la situación que está atravesando Brasil, sabiendo nosotros que debemos tomar todos los recaudos necesarios en el tiempo pertinente, no cuando un supuesto experto en epidemiología sugiere tomar esta decisión o cuando un medio de comunicación manifiesta que se debería hacer tal o cual situación. Nosotros, basados en el diagnóstico que ya hemos realizado, basados en los informes epidemiológicos que tenemos, hemos establecido esa determinación para minimizar, no vamos a decir eliminar, para minimizar la posibilidad del ingreso de nuevas cepas que ya están circulando en el Brasil. Pero también entendemos, estimado John, entendemos que el pueblo boliviano que vive en estas zonas fronterizas a veces vive y tiene una cultura de vida en la cual no se le puede impedir transitar de uno u otro lado. Por eso hemos previsto también que durante estos 7 días de cierre de fronteras, que nos va a permitir fortalecer nuestro sistema sanitario, nuestros sistemas de control y vigilancia epidemiológica en las fronteras, se va a otorgar un lapso de 3 horas para que se puedan realizar actividades comerciales, siempre precautelando la bioseguridad, la vigilancia epidemiológica, y estas 3 horas deberán ser reguladas por los gobiernos autónomos municipales fronterizos. En estos 7 días, cada día durante 3 horas se abrirá la frontera para temas comerciales, ministro. Exactamente, así como lo dices, manteniendo y extremando todas las medidas de bioseguridad, porque entendemos la lógica de las personas que viven en zonas fronterizas y la necesidad que se tiene a veces de traspasar dicha frontera. Bien. Ministro, ¿cómo sabemos si el virus brasilero ya está en territorio nacional? ¿Cuántos sospechosos se están viendo en el país de esta nueva cepa? La única forma que tenemos de saberla, John, no es escuchando ciertos medios, no es escuchando a ciertos expertos. La única manera de saber categóricamente si la cepa está o no en Bolivia es tomar una muestra, enviar esta muestra hasta un laboratorio que pueda realizar la secuenciación genética y esperar el resultado de este laboratorio. Sabemos que estas muestras están en Estados Unidos, ministro. ¿Para cuándo sabremos si es esta cepa la que sospechamos esté en territorio nacional? Nosotros se debe cumplir un protocolo en cuanto al muestreo, dónde se toma la muestra, quién se toma la muestra y cómo se envía. Este proceso, a partir del envío de la muestra, tarda mínimamente 2 semanas. Pero gracias a gestiones que hemos realizado junto con Cancillería, se ha logrado y esperamos que los resultados puedan llegar antes, en menos de una semana. Vamos a saber a ciencia cierta y de manera categórica si la cepa P1 está en el país. Sin embargo, aquí es pertinente aclarar ciertas situaciones, John. Nosotros ya hemos tomado todas las medidas de recaudo, tal como si
esta nueva cepa estuviera en nuestro país. 2 semanas atrás, poco más de 2 semanas atrás, hemos enviado equipos de diagnóstico de 2 personas como mínimo a cada uno de estas poblaciones fronterizas para que hagan una evaluación epidemiológica, además de las que hemos solicitado al sistema sanitario mediante los sedes como corresponde. Pero nosotros hemos ido a verificar desplazando equipos hasta estas zonas fronterizas. Y en base a ese diagnóstico hemos determinado que debemos actuar con prontitud en Ribera Alta y Guayara Merino. Y el 22 de marzo, un día después de haber recibido las vacunas AstraZeneca, nos hemos trasladado hasta estos municipios y en base al diagnóstico realizado hemos implementado un plan de contención. Solo por ejemplo, tomando de ejemplo la provincia de Bacadíes, hasta ese lugar hemos consolidado la contratación de más de 250 funcionarios en salud, entre médicos especialistas, médicos generales, laboratoristas, enfermeras. Hemos trasladado hasta ese lugar y hemos entregado ese 22, por el trabajo que hemos estado realizando días previos, 517 tanques de oxígeno. Hemos llevado hasta allá más de 20.000 pruebas antígeno nasales. Hemos desplegado del país, del programa SAFS y Mi Salud, hemos desplegado 50 brigadas de médicos para que puedan hacer el rastrillaje y además fortalecer el control en fronteras. Y hemos tomado la decisión de priorizar la vacunación en estas zonas. Le estoy hablando, John, del 22 de marzo. Tal vez no haya tenido la repercusión mediática que hubiésemos querido, sin embargo, esas acciones ya se han tomado en esa región, en la provincia de Bacadíes, y hemos decidido, esa vez, asignar 60.070 dosis de las vacunas recientemente recibidas un día antes, las hemos trasladado al día siguiente para iniciar el proceso de inmunización en estas zonas como una medida preventiva. Y esto es parte de un plan integral de contención que lo hemos realizado primero en la provincia de Bacadíes por los datos epidemiológicos que Bien, ministro. no podemos decir que nos alarmaban, sino que nos han prendido la luz de alerta y nos han hecho actuar. Y la misma situación, el mismo plan, lo hemos ejecutado y lo hemos desempeñado en Cobija, de manera personal. Hemos ido a direccionar, hemos ido a comandar esta situación y en Cobija hemos aplicado el mismo plan, estimado John, el mismo plan el fin de semana pasado. Bien. El fin de semana pasado, y donde se decía que había escasez de medicamentos o que la gente se estaba muriendo porque no tenía dinero para comprar medicamentos, hemos hecho llegar en 2 vuelos del Hércules, en el que personalmente también nos hemos trasladado, más de 18 toneladas de medicamentos y equipamiento de bioseguridad. Sea ministro. Ministro Gerson Ausa, el ministro de Salud, gracias por este contacto con Fides, ministro, y por esta información que nos ha enviado en la entrevista. Un abrazo, buenos días. Yo soy el agradecido, John, y aprovecho de su medio para decirle a la población boliviana que aquella manifestación que se ha realizado de que las pruebas PCR ya no se exigen en Bolivia, tenemos todo un decreto supremo dedicado a esa situación. Está vigente la exigencia de pruebas PCR para toda aquella persona que ingrese a Bolivia. Les pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden a informar a la población. Bien. Y no a desinformar. Sí, así es, ministro. Salía esta mañana una información en sentido de que los que vienen de fuera del país ya no necesitarían las pruebas PCR y damos lectura a este comunicado. Dice: el Ministerio de Salud y Deportes comunica: las pruebas PCR negativas certificadas para personas mayores de 5 años de edad hasta 72 horas antes de su embarque en el país de origen, para personas nacionales o extranjeras provenientes del exterior del país por vía aérea, hasta 72 horas antes de su ingreso al Estado plurinacional para personas nacionales o extranjeras que ingresen a territorio nacional por vía terrestre, fluvial o lacustre,
Aislamiento de al menos 10 días luego de su ingreso a territorio boliviano, que será controlado y monitoreado de acuerdo a normativa vigente por el Ministerio de Salud. Presentación de una declaración jurada del lugar de estadía en territorio boliviano. Realización de la toma de muestra para la prueba PCR al 7º día de aislamiento. Y antes de ingresar al territorio boliviano, los pasajeros extranjeros que no tengan residencia permanente en Bolivia deberán contar con un seguro de salud de cobertura COVID-19.